Esto lo he predicado ya por la mañana hoy, pero también quiero compartirlo aquí. Esto va de el tema de fe en fe, ¿sí? De nuestra fe a una fe más grande, ¿no? Que nos pasemos de fe en fe y de nuestro crecimiento espiritual, ¿no? ¿Cómo pensáis vosotros? ¿Sois más creyentes que un año hoy? ¿O lo mismo? Depende también, es que es algo así, pero igual alguien no creía hace un año en Dios y ahora cree, ¿no? O tenía muchas dudas antes y ahora tiene más respuestas a lo que creía antes. A Sí. veces mejor cuando vemos milagros de Dios y tenemos más experiencia y después no tenemos ninguna duda. Sí. De eso va la cosa, que de fe en fe crecemos y crecemos espiritualmente. Un versículo, voy a leer mucho de la Biblia hoy, Judas 1:20, no es el Judas que traicionó a Jesús, había muchos Judas en la Biblia y había un discípulo que se llamaba Judas también. Y es solo un capítulo, él tiene el versículo 20. Allí escribe: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Está diciendo a la gente creyente en Dios que vosotros, amados, que os edifiquéis sobre vuestra fe, que crezcamos en nuestra fe, ¿no? Quiere decir aquí que nosotros edificar es construir, ¿no? Empezamos con algo poco y construimos algo grande. Es así la fe. La fe empieza con algo poco y puede llegar a ser muy grande. Jesús decía: si alguien tiene de vosotros una fe como un grano de semilla de mostaza, que podrá mover montañas, ¿no? No lo sé si lo dijo así concretamente que era para mover montañas, pero en el contexto dice: cualquier cosa que pedís en mi nombre, creed que será cumplido. Bueno, volveremos a ese versículo más tarde. Vemos aquí que este versículo nos dice que tenemos que crecer en la fe, edificarnos en nuestra fe, que tenemos que edificar nuestra fe, construir nuestra fe, que crezca. Nuestra fe era pequeña y va creciendo poco a poco. Jesús enseñaba a sus discípulos a crecer en fe. Quiero que veamos un poco. Por ejemplo, uno de los ejemplos, todos lo habéis escuchado seguramente, en la Biblia hay dos historias del milagro del pan, cuando Jesús dio de comer a miles de personas solo con unos cuantos panes, ¿no? En un caso son 2 panes y 5 peces y en otro caso, no me acuerdo exacto, 4 panes o 7. También pocos panes y pocos peces. Para miles de personas no llega, eso llega máximo 10 personas igual. Pero Jesús dio de comer a 5.000 una vez y luego 4.000, creo, y solo hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y pues imaginaos, era un milagro muy grande y sus discípulos estaban presentes en esa vez. Y luego pasa un poco de tiempo, ellos van en el barco con Jesús y están hablándose entre ellos los discípulos que nos hemos olvidado el pan. Y Jesús les dice: vosotros tened cuidado de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaron: ¿será esto que nos dice porque no hemos cogido pan? Bueno, Jesús no les decía de esto, pero ellos, podemos ver en esto, que ellos hace poco, Jesús hizo unos milagros tan grandes y ahora su fe está como abajo, ¿no? Jesús ha dado de comer miles de personas con un poco de pan y ellos ya
están dudando, será que nos dice por qué no hemos cogido pan. Y luego les dice, Jesús entendiendo lo que ellos piensan, Jesús dice, vosotros sois poco creyentes. Les dijo que os falta fe. Les dijo algo así, no me acuerdo exacto, pero les dijo, en ucraniano es que tenéis poca fe, dijo. Y les recuerda, ¿no os acordáis que hace poco dimos de comer a tanta gente y cuánto recogimos que sobró? 12 cajas, 12 cestas de pan que sobraron encima y eran solo unos cuantos, ¿no? Vemos que Jesús les estaba edificando en la fe, que hizo milagros, su fe creció, pero luego otra vez bajó. También Jesús los mandaba a los discípulos a predicar el Evangelio, podemos leer en la Biblia, a sanar los enfermos, expulsar demonios, ¿sí? Esto les decía. Y ellos hacían estas cosas, ellos expulsaban demonios, decían a Jesús. Él primero les dijo, id a sanar y predicar el Evangelio, no les dijo de expulsar demonios. Pero luego vienen de regreso y dicen, están así alegres y dicen, incluso los demonios nos obedecen en tu nombre. Que Jesús no les dijo de expulsar demonios, pero les obedecían los demonios incluso. Que estaban así felices de que esto funciona. Y después también hay una historia que pasa un poco de tiempo. Jesús dijo también que les falta fe, que son poco creyentes. En cuando un hombre vino y dijo que tus discípulos no pueden sanar a mi hijo. Y ellos intentaron y no pudieron. Y ese hombre viene a Jesús. Yo he venido a tus discípulos, pero ellos no pueden sanar a mi hijo. Y Jesús empieza a explicarles por qué. Jesús lo sanó a ese. Había un demonio en ese hijo. Lo sanó, lo expulsó, no sé. Y los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y les dijo, por la poca fe que tenéis. Eso dijo también, ¿no? Mucha gente se equivoca. La sanación no siempre pasa con la fe de la persona. Puede que la persona no tenga sanación y no pasa nada. Tú puedes tener esa fe. Por ejemplo, tú vas en la calle, ves a alguien enfermo y ese dice, bueno, tú lo ves que está enfermo y le dices, ¿puedo orar por ti para que seas sano? Él puede decir, no, que no creo en eso, pero déjame intentar. Él no cree en la sanación, pero tú oras y él se sana. ¿De quién es la fe? Tuya. Es la fe tuya. Y en la Biblia podemos ver que Jesús dijo, por poca vuestra fe, que no teníais vosotros fe, no ese hombre que no tenía fe. Les dijo a los discípulos que por vuestra fe no podisteis sanarlo. Él dice, les hace como una señal que vosotros sois los culpables de que no teníais fe, ¿no? Y también he dicho muchas veces eso, un muerto no tiene fe para resucitar. Tú tienes que tener fe para resucitarlo. Y los discípulos resucitaban luego a los muertos. Podemos verlo en los Hechos de los Apóstoles. Había unas cuantas resurrecciones. Son los discípulos que crecieron en fe, pasaron de fe en fe, su crecimiento espiritual fue más allá. Y mira, quiero hacer un acento, que nuestra mirada también esté en esto. Jesús les decía siempre hacer cosas a los discípulos, obras de fe. La Biblia dice que nuestra fe sin obras está muerta. Hay también muchos creyentes en Dios, mucha gente dice yo soy creyente, pero sus obras no lo demuestran. No es que decir que tienes que sanar siempre a los enfermos, pero lo puedes hacer también. Pero, por ejemplo, la Biblia dice que los demonios también creen en Dios, tienen fe en Dios, pero esa fe no los salva. Mucha gente cree en Dios, pero no lo manifiestan con su boca, ¿no?
pueden creer con el cerebro, pero la Biblia dice, si crees con el corazón y lo dices con tu boca, serás salvo. Si crees de corazón que Jesús es Señor y Salvador y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Eso dice la Biblia. Mucha gente se equivoca. Dicen, yo creo que existe Dios, pero no creen de corazón y no lo dicen con su boca, no lo confiesan. Es que Jesús resucitó y esas cosas. Muy importante que nuestra fe, como hablamos el domingo pasado, demuestre frutos buenos. Nuestra fe no puede, yo creo en Dios y hasta no hago nada, no. Así no funciona, creer en Dios y no hacer nada. Hay que hacer algo. Tienes que compartir el Evangelio, aprender. No es que digo, pero en vuestra vida si solo creo en Dios y no hago nada, hay que pensarlo, ¿por qué? También Jesús siempre hacía estas cosas, sanaba a los enfermos, predicaba el Evangelio, daba enseñanza, contaba del reino de Dios, siempre hacía algo, siempre contaba algo, siempre hacía obras de fe. Y también en Juan, en el Evangelio de Juan, no me acuerdo el capítulo, el 14 puede ser, pero no me acuerdo muy bien, Jesús dice que los que creen en mí, las cosas que yo hago, Jesús dice que Él hace, ellos también lo podrán hacer, vosotros también lo podréis hacer, porque yo me voy al Padre, dice. Jesús decía que yo me iré al Padre, ¿no? En ese momento aún no se fue, pero vendrá el Espíritu Santo y Él os enseñará, os dará enseñanza. La gente creyente sigue haciendo el trabajo, no todo siguen, pero tiene que hacer lo que hacía Jesús, ¿no? Jesús dice, lo que yo hago vosotros lo haréis, porque yo me voy al Padre. Jesús ya hace 2000 años que se fue al cielo, pero ha dejado su iglesia. Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Esto dice la Biblia, que nosotros somos su cuerpo que tiene que hacer las cosas que Él hacía. Nosotros recibimos gente, vamos a predicar esto como Jesús hacía. Salimos a la calle, predicamos a la gente de que hay salvación en Jesús, de que los enfermos se pueden sanar. Y esto hacemos lo que hacía Jesús. Esta es lo que tiene que hacer la iglesia. Tiene que recibir, amar, enseñar lo que enseñaba Jesús. Es la misión de la iglesia, porque Jesús se fue, pero aún tiene que salvarse la gente, ¿no? No todos aún escucharon de Él. Por eso están los discípulos que tienen que ser como Él y tienen que enseñar esto lo que Él hacía. Por eso nosotros cuando nos arrepentimos, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, dice la Biblia. El mismo Espíritu que Él tenía. Nosotros tenemos el mismo Espíritu que tenía Jesús. Y podemos hacer las mismas cosas. Él dice, esto dice Jesús, las mismas cosas que yo he hecho, vosotras las haréis y más cosas. Porque Jesús vivió solo una vida de 33 años más o menos y no pudo hacer todas las cosas del mundo, pero ahora hay millones de cristianos y en cada uno está el Espíritu que estaba en Jesús y hace estas cosas que hacía Jesús y se sanan millones de personas, se salvan también de la palabra, van a predicar el Evangelio, ¿no? Esto sigue funcionando así. Mirad, también Marcos capítulo 11, el Evangelio de Marcos capítulo 11, 23, 24. Ahora lo abro. Evangelio de San Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. No, empezando del 22, perdón. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Hay otra traducción que dice tener fe de Dios. Aquí dice tened fe en Dios, pero también hay una traducción que dice tened fe de Dios.
la fe que tenía Dios, que tenemos que tener nosotros también. Bueno, los milagros funcionan porque nosotros creemos en Dios, que Él hacía y que Él lo sigue haciendo. No es que nosotros lo hacemos. Nosotros somos el canal de los milagros, de las obras de Jesús. Nosotros no hacemos nada. Si no está en nosotros el Espíritu Santo, no podemos hacer nada, porque es Él quien hace, no nosotros. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y otra traducción también dice, creed que lo habéis recibido ya. Hay otras traducciones que dicen esto. Es que en una palabra así cambia mucho el sentido. Mucha gente piensa, lo recibiré alguna vez, pero si os acordáis que hablábamos de la fe, ¿cómo decirlo, no? Hablamos con Ana, decía, tú crees que ya tienes el coche, ya da gracias a Dios que tienes el coche. No sé si lo hacías así, pero yo contaba algo así, ¿no? Y aquí hay traducciones que dicen que cuando pedís algo en oración, creed que ya lo habéis recibido, ¿no? Aún estamos enfermos, pero nosotros, Señor, te damos gracias que soy sano. Aún estás enfermo, pero tú con tu palabra dices, yo soy sano. Aún no ha pasado aquí, pero la fe, Hebreos 11:1, vamos a leerlo, que es algo que aún no hemos visto, pero que estamos seguros de que esto pasará. Es algo que aún no ha pasado, pero que estamos seguros de que pasará. Y pues estar ya seguros, ¿no? No lee el Hebreos 1, dice que la fe es... ¿O lo leo? ¿Lo leo o no lo leo? Bueno, para crecer en fe lo leo, porque la Biblia dice que nuestra fe es de la palabra de Dios. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que tú crees que esto, lo que esperas, lo obtendrás. Y es mejor creer que ya lo has obtenido, ¿no? Como leemos en Marcos 11. Pues si necesitáis alguna cosa, no sé si funciona, quiero 1 millón de euros, así no lo sé, pero me gustaría así. La verdad no lo he probado, pero no sé para qué quiero 1 millón de euros. Igual hay que saber para qué quiere. No sé, también hay otros versículos que lo que pedimos tiene que ir con la voluntad de Dios. Pero para cosas buenas siempre hay voluntad de Dios, para sanar a los enfermos, para predicar el Evangelio, para que si no tienes de comer, pues la voluntad de Dios seguro que te das la comida. Si no vives en la calle, seguro que la voluntad de Dios que tengas un hogar. Pues no sé, si tenéis problemas en la familia, la voluntad de Dios que estéis en paz y que toda vuestra familia se salve. Solo que en esto tenemos que luchar, porque no funciona esto con todas las cosas. Hay reglas de este mundo. Quiero que sea todo el mundo salvo, pero esto es voluntad de cada persona. Es ya otra cosa y otro tema. Nosotros tenemos que pedir a Dios pues las cosas en las que servimos a Él. Nosotros necesitamos, no sé, por ejemplo, dinero para arreglar todo esto. Pues nosotros damos gracias, Señor, que nos has dado el dinero. Aún no lo hemos obtenido, pero ya agradecemos a Dios, como dice la palabra, que todo lo que pedís se os dará. Creed que lo habéis obtenido. Vale, seguimos. Muy importante también
para nosotros tener en cuenta de lo que hablamos, porque lo que hablamos es lo que recibimos. Quiero que lo podáis reflexionar en esto. Muy importante las palabras que decimos. Y esto funciona con todo. La gente de este mundo se pone motivaciones. Tú podrás, di que lo conseguirás. Y lo consiguen, ¿no? Porque esto así funciona. Si uno dice, yo soy estúpido, no me sale nada, soy tonto. Estos son palabras que dices y estas palabras vas a obtener. Si no me sale nada, pues no te saldrá nada, porque esto es lo que dicen. Ahora veremos por qué. Porque las palabras tienen una fuerza. La Biblia dice que a través de la palabra podemos tener bendición y maldición. La palabra puede decir cosas buenas y cosas malas. Y encima más, la Biblia dice que la fe es a través de la palabra. Por eso es muy importante lo que decimos. Si decimos cosas malas, obtendremos cosas malas. Tenemos que tener muy cuidado con lo que decimos. Eres tonto, pues será tonto. No hay que decir cosas malas. Es muy peligroso las palabras malas, porque las palabras tienen fuerza. Dios creó el mundo con la palabra. Al principio era el verbo, Juan 1:1, y el verbo se hizo carne, dice la Biblia. Y Dios decía una palabra y esto se cumplía. Él creó el mundo a través de su palabra. La palabra es muy poderosa. Es un pensamiento mío que lo anoté, que la palabra es el principio de nuestra fe. Como hemos dicho, lo que decimos es lo que recibimos. La palabra es el principio de nuestra fe. Nosotros decimos la palabra y la palabra pues se hace carne, ¿no? Pero se tiene que cumplir. Sé sano en el nombre de Jesús. Tienes que ser sano. Así funciona la fe. No siempre funciona, pero es que hablamos de esto, de crecer en fe en fe. Los discípulos expulsaban demonios, sanaban a los enfermos, pero luego no les salió. Y Jesús dice, porque poca fe habéis tenido. Y luego Jesús se fue y ellos resucitaban muertos, sanaban. La Biblia dice que Pablo o Pedro iba y su sombra sanaba a los enfermos. Imaginaos qué fe ya tenían los discípulos, que ellos crecieron en fe bastante para que la sombra suya sane a los enfermos. Pablo creo, oraba en una bufanda, o le quitaban una bufanda a Pablo y luego la mandaban a los enfermos y ellos tocaban la bufanda y se sanaban. Así funciona. Eso dice la Biblia en los Hechos de los Apóstoles. Nosotros tenemos que crecer en fe. Para que practiquéis, tenéis que expulsar palabras. Las palabras buenas edificarán vuestra fe. He dicho muchas veces que mi abuela, ella decía, yo sé que vosotros vendréis a Dios. Ella expulsaba palabra de fe. En ese mismo instante no se cumplió, pero ella decía, yo sé, esto es fe, yo sé de que esto va a suceder. Así funciona la fe. Y esto tiene que venir del Espíritu, no es que es muy profundo y hay que practicarse en eso y crecer cada uno. Pero mi abuela es lo que decía, y ella murió y esto no se cumplió, pero pasó el tiempo y se cumplió. La fe que tenía mi abuela se cumplió. Así funciona la fe. Un poco de tipos de fe. Lo que hemos dicho antes, que hay mucha gente que son creyentes. Hay fe, por ejemplo, de conocimiento. Hay mucha gente que yo creo que existe Dios, ¿no? Como hemos dicho. Pero yo,
hasta los 27 o 26, cuando empecé a buscar a Dios, yo creía en Dios. Mi fe era de conocimiento, yo creía en Dios, pero también yo creía que si yo pensaba, yo muero, seguramente cuando muera naceré otra persona, seré otro hombre o no sé, una mujer. No sé qué pensaba, pero algo así pensaba. Pero esto, ahora yo sé la verdad y esto no me afecta. La verdad te hace libre de esto. Esa fe no vale para nada, porque nos recordamos, los demonios también tienen fe en Dios, pero ¿van a ser salvos o qué? No, la Biblia dice no. Y es importante que nuestra fe vaya al siguiente nivel. Y mi fe, estoy contando mi experiencia, cómo funcionó conmigo. Yo tenía esa fe de que Dios existe, pero aún no he visto nada. Aún no creía que Dios existe, pero no sabía qué es Jesús y que murió verdaderamente en la cruz. No sabía la verdad, no sabía esta verdad de la Biblia que dice. Y luego yo crecí en otra fe, mi fe, que la llamo yo, fe de confesión. Esta fe ya es fe de salvación. La fe de confesión es fe de salvación. Es cuando ya hemos dicho que crees del corazón, dice la Biblia, que el que cree de todo corazón y confiesa con su boca que el Señor Jesús es su Salvador y Dios, será salvo. Y esta fe en la que yo fui luego, de creer que existe un Dios, de conocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo me salvé en ese momento, ¿no? Yo creí del corazón y lo confesé con mi boca. Empecé, Señor, quiero conocerte. Estaba orando cada día ya, leyendo la Biblia, ¿no? Y estaba creciendo espiritualmente también. Y luego mi fe también pasa a un nivel. Pues es muy importante no quedarse ahí, creer en Dios. Es bueno creer en Dios, confesarlo, pero hay que confesarlo no solo a ti mismo, sino a toda la gente. Yo empecé a contarle a mis amigos decían, tú estás algo raro, te ha pasado, ¿qué es esto que ha pasado contigo? Y bueno, antes bebíamos con ellos y yo ya me alejaba de ellos, yo oraba que Dios los traiga, yo les contaba de Dios, pero luego dije, estuve ya meses pero no querían nada y yo dije, Señor, si no quieren venir conmigo a buscarte, pues quítame de su compañía, porque no quería seguir juntándome a pecar con ellos, ¿no? Yo aún iba con ellos a algún cumpleaños y eso, pero poco a poco nos alejamos, no podíamos ya estar juntos. Dice la Biblia que los creyentes no pueden estar en un ambiente no creyente. No me acuerdo exacto, creo que es en Efesios, pero no es que no podamos estar en un ambiente nunca, pero no podemos tener amistad en ese ambiente. Podemos amar a las personas, si son nuestros familiares, podemos quedar con ellos y eso, sí, pero que no por ejemplo, si nosotros crecemos, pues en vez de reuniones de iglesia, no podemos ir a las fiestas cada domingo, ¿no? O cada sábado. Tenemos que elegir el camino de Dios o este mundo. La fe de otro nivel, después de la fe de que crees y confiesas, crees de corazón y confiesas con tu boca, es la fe de los frutos del Espíritu. ¿Os acordáis el domingo pasado? Ana leyó en Gálatas 5:22, ahí dicen los frutos del Espíritu, que es el amor, la bondad, cosas buenas. Y uno de los frutos es la fe, dice ahí, que los frutos del Espíritu es la fe. Tú vas creciendo, tu fe fortalece.
incluso hay más fe más allá. Luego hay dones espirituales. Dice la Biblia en Corintios 14 que hay dones de sanación. Son para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hay dones de sanación, ¿no? A uno se le da don de sanación, a otro se le da don de profecía, a otro se le da don de evangelizar, no creo que está ahí, de palabra de sabiduría, de palabra de conocimiento, don de fe, dice ahí, don de milagros, de hacer milagros. Hay muchos dones espirituales que ahí se dice de 9, pero no sé, Dios, tú vas creciendo en fe. Cuanto más espiritual eres, más fe crece, ¿no? Cuanto más creces en Dios, más tu fe crece en Él y en las cosas que puedes hacer a través de su espíritu, porque solo no podemos hacer nada, eso sí. Volveremos un poco con la palabra. Quiero recordar que es muy importante lo que decimos. Jesús anotó, puso en cuenta una fe de un hombre. En la Biblia, en los evangelios, mucha gente le decía: Jesús, ven a mi casa, sana a mi hijo, sana a mi hija, o decían: cuando lo toque seré sano, ¿no? ¿Os acordáis que dice eso? Hay muchas historias y Jesús dice: tu fe te ha sanado, sé sano. Jesús decía. Ellos decían: ven a mi casa. Y hay un caso que un centurión viene a Jesús y dice: mi siervo está enfermo, que si puedes sanarlo. Y Jesús dijo: vale, ahora iré a tu casa. Y él dice: no hace falta que vengas a mi casa, no soy digno de que vengas a mi casa. Dice: solo di la palabra y mi siervo será sano. El centurión, que seguramente no era judío, ¿no? Y dice: tú di solo la palabra y mi siervo será sano. Y dice Jesús: no he encontrado tanta fe en todo Israel como en este hombre, dijo. Que nadie de la gente que venía antes a Jesús tenía tanta fe como este hombre. Este hombre entendió que la palabra tiene fe, que en palabra hay una fe muy grande. Dice: solo di una palabra y mi siervo será sano. Y Jesús dijo: vale. Y dijo la palabra y miraron la hora, bueno, no tenía reloj, pero miraron la hora y este centurión fue a su casa y el siervo era sano. Y dice: ¿a qué hora pasó esto? Y comprobaron que era la misma hora cuando dijo Jesús: vete a casa, tu siervo está sano. Solo dijo la palabra y Jesús anotó. Por eso necesitamos solo la palabra de Dios, que está en la Biblia. Solo la palabra de Dios nos puede edificar nuestra fe, nuestro espíritu, a través de la palabra. También muy importante para pasar de fe en fe es disciplinarse. Disciplinarse para fortalecernos espiritualmente. Un ejemplo, por ejemplo, los deportistas, ellos para ganar, no sé, cada uno en qué deporte, ganar partidos, ganar batallas, carreras, cada uno es un ejemplo. Por ejemplo, podemos coger con un corredor. Un corredor, él entrena corriendo, ¿no? Hay diferentes carreras, pero bueno, corre, él come comida sana, no va a comer de McDonald's todo el rato, ¿no? Igual alguna vez se lo permiten, pero mejor no. Ellos se disciplinan, no comer mala comida. Ellos se disciplinan a entrenar cada día, incluso varias veces al día. Me gusta el fútbol y los futbolistas profesionales, ellos tienen una disciplina muy grande. Ellos entrenan de mañana y de noche, no es que entrenan solo una vez al día.
puede que entrenen a una vez al día, pero no siempre, normalmente entrenan mucho. Aparte de que están corriendo en el campo, entrenan en gimnasio. Luego tienen contratos, en su contrato pone no beber alcohol, no fumar. Si fuman, si beben, multas, le quitan el dinero de su pago. No es tan fácil, no es que sean millonarios, tienen reglas, tienen que cumplir la disciplina, no pueden comer cualquier cosa, tienen que mantener su peso, no pueden engordar, no pueden pesar más de lo que es debido a una persona, de su estatura, de su físico, no sé, cada uno. Ellos tienen que disciplinarse. Y también nosotros somos cristianos, somos discípulos de Jesús. La Biblia dice que nosotros estamos en guerra espiritual contra los espíritus malignos. Si queremos que nuestros familiares se sanen, tenemos que orar por ellos. Si queremos que el mundo se salve, ¿no? Pues tenemos que evangelizar, tenemos que hacer cosas que hacía Jesús, y para esto tenemos que crecer espiritualmente. Nosotros podemos compararnos con deportistas, tenemos que tener disciplina de leer la Biblia, de orar, la Biblia, Jesús dijo que cuando se bautizó Jesús fue a ayunar al desierto durante 40 días, y dice que por los últimos días vino el diablo tentando a Jesús. Jesús estaba como hambriento, ¿no? 40 días sin comer, y el diablo dice: estas piedras haztelas panes. Y Jesús dijo: no solo con el pan vivirá el hombre, sino con la palabra que sale de la boca de Dios, algo así dijo. Y nosotros, aparte de que estamos en carne, Jesús hace el acento de que tenemos que comer espiritualmente de la palabra de Dios, dijo, no del pan. Nosotros, cuando nacemos del Espíritu, porque la Biblia dice que tenéis que nacer del Espíritu y de agua, en Juan 3 o 2, no me acuerdo, dice que nosotros éramos muertos espiritualmente, pero cuando creemos en Jesús, cuando nos arrepentimos, confesamos: Señor, eres mi Dios y Salvador, creemos de corazón, nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo, en este instante nosotros nacemos del Espíritu otra vez. Como en Adán hemos muerto, dice la Biblia, en Cristo hemos resucitado todos y nos hemos justificado. Como a través de una persona todos fueron pecadores, a través de una persona todos se salvan, a través de Jesús. Y nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Nacemos espiritualmente como un niño. Hemos hecho esta comparación, ¿no? Espiritual, que cuando nacemos de carne, el vientre de nuestra madre, nosotros comemos leche, nos dan de comer, pero luego a los 20 años será raro que te den de comer, ¿no? Si eres sano, ¿no? Que te dé tu madre de comer a los 20 años de la cuchara. Será algo raro, ¿no? O a los 50 ya tienes que tener tus hijos, ¿no? Y darles de comer tú. También la comparación del hombre espiritual, tenemos que buscar esta comida espiritual. También quiero leer, Pablo dijo en Corintios, creo. Sí, en Corintios 9, primero de Corintios 9, 24 hasta el 27, creo. Hace un ejemplo con un corredor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, que no todo. Hay cosas que no puede permitirse. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, ¿no? Los deportistas van corriendo o juegan a fútbol por un premio,
por un premio. Pero nosotros, por un premio que no puede oxidarse, incorruptible. Aquí es la palabra. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no corro por correr como todos corren cuando hay muchos corredores. No, en un grupo. No, no me sale la palabra. No, cuando hay mucha gente. En una manada, igual, en una manada, ¿sabéis? Una manada de ovejas, estado, una manada de vacas puede haber, que cuando están juntos. Él dice que no corro como todos en una aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, aquí dice de que él está corriendo, hace una comparación que él hace más cosas que los cristianos otros. Esto dice Pablo, que él quiere ser como el primero de los cristianos, ¿no? También en el deporte, normalmente que el equipo o el corredor sea ser el primero para conseguir el premio, no lo hace por hacer, hacen para ganar. Nosotros no somos cristianos por ser cristianos, nosotros somos cristianos para llegar al Padre, para llegar por estar con Dios. Somos cristianos y queremos que todos se salven, pero nosotros, Pablo dice que tenemos que como llegar a conseguir el premio, porque Dios va a dar premios, depende a cada uno por las cosas que hizo, ¿no? Algunos recibirán más cosas, algunos más, es que no sabemos cómo será ahí, pero no es que sea algo, será material también. Jesús después de su resurrección tenía cuerpo, podía comer, y nosotros tendremos, dice la Biblia, el cuerpo que tenía Jesús, así que podremos comer, podremos hablar. Eso es lo que hizo Jesús. No es que será algo extraño, será algo que Jesús nos dijo. Y la Biblia dice que Jesús es el primero de los que resucitaron y nunca morirán. Es el primero. Pues nosotros somos todos los demás, que cuando resucitemos el día de la resurrección, la Biblia dice que vamos a cambiar nuestro cuerpo mortal a uno inmortal, que vamos a vivir eternamente y tendremos cuerpo, no seremos un aire. Quiero unos así consejos para nosotros, que no vayamos corriendo en la manada, sino que vayamos siempre, intentemos ser primeros. Que no seamos como todos los cristianos. En el mundo hay muchos cristianos, pero en verdad sus obras no tienen frutos del Espíritu, tienen obras de la carne. Obras de la carne son pecados, dice la Biblia. Lujuria, no me acuerdo de las palabras. Inmoralidad sexual, orgías, no dicen cosas muy malas. Hay mucha gente cristiana, pero nosotros tenemos que ser no como los demás, no como la manada, sino como ir más allá. No tenemos que ser como todos, tenemos que ser mejor que otros. No es que tengamos yo soy mejor que tú, así ir diciendo, sino que intentarlo siempre en nuestro interior, ser mejor, siempre. Hay que ser como Jesús, no como la manada. Hay que hacer como Jesús hacía, no como todos los cristianos hacen. No todos los cristianos hacen buenas cosas. Es muy importante que no nos siempre enfoquemos en cristianos, porque hay cristianos que viven mal. Nosotros tenemos que enfocarnos en Jesús. Hay que correr más rápido que otros. También
para nosotros. Si la mayoría de cristianos lee la Biblia un capítulo al día, nosotros podemos leer 2 capítulos al día o un libro al día, ¿no? La Biblia son 66 libros, hay libros pequeños. La mayoría lee la Biblia, los cristianos, un capítulo. Pues nosotros tenemos que leer más, porque no tenemos que ser como otros, tenemos que intentar alcanzar más. Hay cristianos que van los domingos a la iglesia, nosotros tenemos que ir a todas las reuniones de la iglesia, ¿no? A las reuniones de casa, algunas oraciones, reunir gente en tu casa, puedes invitar y hacer cuanto más mejor. Si hay más reuniones, asistir a esas reuniones, no solo domingo como todos los demás hacen. Hay cristianos que suelen orar, ¿no? Algunos oran por la noche, hoy que tenemos que orar, pero nosotros tenemos que tener una disciplina de oración, porque tenemos que ser los mejores. Por ejemplo, Daniel, él tenía una costumbre, es el Antiguo Testamento, pero es un profeta. Él tenía una costumbre de orar siempre, más o menos a 1 hora, creo que dice la Biblia, y él se iba a su casa, abría las ventanas y siempre oraba. Y había gente mala que querían que le prohíban la oración y dijeron al rey de que prohíba orar a cualquier dios. Es en el Antiguo Testamento, había esas cosas, que solo vengan a pedirte al rey ayuda, no que oren a su Dios. Pero él era fiel a Dios, él amaba a Dios y él no podía estar sin su costumbre, sin su disciplina de orar a Dios. Él igualmente oraba a Dios cada día y la gente vieron que él hacía eso, le dijeron al rey: tú diste la ley de que no se puede orar a ningún Dios y este hombre lo hace. Tienes que matarlo. Y el rey no lo quería porque él conocía a Daniel y lo amaba, dice la Biblia, porque él ayudaba mucho a ese rey. Pero como dio una ley, no podía, porque la gente irá contra él. Y dijo, vale, pues tengo que hacerlo. Y dice la Biblia que lo tiraron a una cárcel, a una cueva con leones, con muchos leones, y para que se lo comiesen. Pero dice la Biblia que no se lo comieron, que Dios estuvo con Daniel y al siguiente día vino el rey a ver qué pasó. Y dice, Daniel, el Dios al que oras, ¿te ha podido salvar? Y dice, sí, estoy salvo, que no me han comido. Y entonces el rey dijo, sacadlo y tirad a esa gente que decía esas cosas ahí, y los leones se los comieron. Bueno, una historia así. Es para que tengamos la costumbre de orar siempre. No es que hoy que tengo que orar y hacerlo rápido así, que tengamos, por ejemplo, no es que a la misma, no puede ser a 1 hora siempre, pero puede ser, por ejemplo, antes de dormir, no estás en la cama y oras, sino te sientas por lo menos e intentas orar, no sé, puedes empezar con 10 minutos al día, con 5 y crecer. Esto es lo que hago yo ahora para crecer, porque como he dicho, mi experiencia iba creciendo, pero también hay estanques, cuando paras y no creces. Y yo en mi vida he tenido esos momentos y suelen pasar, que hay momentos que estás igual y no avanzas o incluso bajas espiritualmente. Y pues ahora hago una costumbre, ya no sé, 1 mes más o menos, que por la noche, porque para mí es mejor por la noche. Mi esposa, por ejemplo, ella lee la Biblia y ora por la mañana, más fácil, pero yo por la mañana me levanto muy cansado, no sé, y yo por la noche, bueno, de trabajar por la noche y tengo una costumbre, me pongo ahí mi música, sin cantar, solo música, y
tranquila y empiezo a orar, leer la Biblia, dedicar un tiempo hacia Dios. Es una disciplina que me estoy haciendo para edificar mi fe, mi hombre espiritual, ¿no? Cada uno puede hacer sus cosas, su disciplina como a él le venga mejor, su dieta espiritual. Y acabando, sí. Yo pienso, y es lo que creo que es así, ¿no? Que hay diferentes niveles espirituales. Cada persona tiene diferente nivel espiritual. Alguien puede ser más espiritual, otro puede ser menos espiritual. O alguien puede ser más o menos como tú espiritualmente, ¿no? Tener la misma fe, estar, ¿no? No es que todos seamos en el mismo nivel, pero no tenemos que estar como tú o como otros. Tenemos que ser como Jesús, muy importante. Y tenemos que, nuestra meta no es ser como el pastor o como un líder de una iglesia. Tenemos que ser como Jesús, muy importante. Y llegar a ser como Él, tener la fe como tenía Jesús, llegar al carácter de Jesús. Y esto dice la Biblia. Efesios 4, capítulo 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ser como el Cristo, a llegar a su nivel, a su edad, para que ya no seamos niños, porque nacemos espiritualmente niños, tenemos que crecer, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que no seamos así, es la palabra fluctuantes, que no estemos que tengamos un fundamento firme, que ya a veces hemos hablado. No, yo creo que es así o puede ser así. No, hay solo salvación en Cristo y solo hay una enseñanza, una verdad que es Cristo. Cristo decía, yo soy la verdad y el que cree en mí será salvo. Hay solo una verdad y es Cristo. Es su palabra, solo la verdadera, y su enseñanza. Y nosotros tenemos que estar firmes y no ser fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, que otros hombres no nos engañan. Estratagema es una palabra estratégica militar para engañar, para llevar un engaño, que no nos pueden engañar. Tenemos que llegar a ser como Cristo para que nadie nos pueda engañar, para que no nos digan que no hay salvación en Cristo, porque hay solo salvación en Cristo. Esta es la verdad y esto es lo que hay que tener, ese fundamento. Sino que siendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es muy difícil igual el español, pero quiero que veáis el capítulo 11, que Jesús puso a algunos apóstoles, otros profetas, ¿no? Son categorías, algunos son en la iglesia, es en la iglesia es la gente de Dios, esto es la iglesia. Y Dios puso en su iglesia a diferentes
Algunos son apóstoles, algunos son profetas, algunos son pastores, algunos son profesores. Hay diferentes líderes, hay profesores de escuela dominical, hay muchos. Cada uno está en su categoría, pero nadie es más grande que otro, dice la Biblia. Que la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y en Corintios hay una comparación que la iglesia es un cuerpo. Un cuerpo, esto es la iglesia, es para comparar. Alguien en la iglesia es un dedo. ¿No? Hay muchos dedos, ¿no? Alguien en la iglesia son ojos. Alguien es la nariz, la oreja, la pierna, algún órgano, otro, no sé. Pero la cabeza es Cristo. Todos somos algo, pero estamos para ser un cuerpo juntos. No creo que nos gusta estar sin un dedo o sin una mano. Será un cuerpo imperfecto y no podrás hacer algunas cosas sin un brazo o sin una pierna o sin la cabeza. La iglesia tiene que tener todo. Por eso en la iglesia hay pastores, hay algunas personas que, por ejemplo, estamos aquí, como por ejemplo yo estoy para enseñar, para edificar. Yo no es que os edifico yo, a mí me edifica Cristo, yo os comparto para que aprendéis conmigo. Es lo que aprendí yo y es lo que comparto. Cada uno tiene que crecer él mismo espiritualmente, tener su relación con Dios. No soy yo, solo os puedo coordinar un poco, puedo aconsejaros, es lo que hago. Estoy contando mi experiencia, ¿no? Cada uno puede tener un poco diferente. Pero estamos todos para llegar al carácter de Cristo, como dice aquí, para no ser ya niños. Tenemos que crecer espiritualmente. Y llegará un momento cuando aún no ha llegado, pero hay gente, cuando llegue el momento de que os cuente yo, será ya poco, porque yo os doy como la comida espiritual, ¿no? Ahora, pero llega un momento de que necesitaréis más comida, porque ya esto lo vais a saber. Y en ese momento tenéis que buscar a Cristo y a vosotros mismos. No tenéis que confiar siempre en las personas que ellos os van a enseñar. Tenéis que tener vosotros mismos la relación con Dios. No siempre hay que ir detrás de un pastor o de un líder. A veces hay que ir tú mismo detrás de Cristo, porque la gente puede caer y equivocarse en algunas cosas, pero dice solo Cristo es la verdad, la enseñanza de Él. Por eso habrá momentos cuando estéis bien espiritualmente y podéis ya vosotros enseñar a alguien, pero por ahora estamos edificándonos unos a los otros. Vosotros sabéis cosas que yo no sé y nos mantenemos como nos damos apoyos unos a los otros. Me gusta una frase que he oído en una prédica, que el pastor no siempre os tiene que dar de comer. Muchas veces en las iglesias grandes eso pasa. Ellos vienen los domingos y escuchan la prédica y luego se van a casa y piensan que se han llenado. Pero no, el pastor no tiene que dar siempre de comer a sus ovejas, como dice la Biblia, ¿no? A sus discípulos. Nosotros algunos somos pequeños espiritualmente, pero llega un momento de que ya llevas 20 años en la iglesia y si no haces nada, solo vienes el domingo a la reunión, es como si te dieran de comer a uno. Y el pastor está para enseñar a cazar. Es un ejemplo así. No te tiene siempre que traer la comida. Tiene que enseñarte a que tú caces y que ya tú mismo puedas cazarte esa comida. Y luego para tu familia, para tus hijos, ¿no?
¿Entendéis ese pensamiento, no? Tenemos que llegar a ser como Cristo. Y también nosotros solos no podremos conseguir nada. Nosotros solos no podremos llegar a ser como Él. Solo a ser como Cristo, sin Cristo no puedes. Necesitas creer, necesitas recibir a Cristo. Solo con nuestras obras, cualquier cosa buena que hagamos, no podremos llegar a ser como Cristo. Él ha hecho todo por nosotros. Nosotros tenemos que creer en Él, aceptar su salvación, creer en Él, tener fe en Cristo, confesar esto, creer de corazón. Y luego viene la salvación, viene el Espíritu Santo y Él, cuando puedes ya crecer. Antes de tu arrepentimiento no puedes crecer, necesitas arrepentirte, bautizarte y recibir el Espíritu Santo. Y naces del Espíritu y ya empiezas a crecer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por lo que nos enseñas, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que lo que estábamos hablando, Señor, pueda hacer algo en nosotros, Señor, que pueda cambiar nuestro hombre espiritual, Señor, que nos pueda fortalecer. Señor, queremos fortalecernos, queremos que nuestra fe, Señor, crezca, que no sea una fe solo de que tú existes y ya está, sino creer que las cosas que hacías tú y nosotros las haremos, Señor. Que nosotros podemos predicar el Evangelio a nuestros familiares, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, que podemos orar por los enfermos como lo hacías tú, Señor. Danos, Señor, esta fe que tenías tú, Señor. Queremos tener más fe en nuestro espíritu, Señor. Queremos tener toda la fe que tenías tú, Señor, para mover montañas, mover problemas, Señor, mover, Señor, cualquier situación, Señor. Queremos que tu espíritu, Señor, crezca en nosotros, Señor, que nos fortalezcamos en ti, Señor, que no estemos siempre niños espirituales, sino que crezcamos, Señor, que pasemos de fe en fe, Señor, que crezcamos espiritualmente, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Señor, toca a cada uno aquí. Espíritu Santo, llena a cada persona de tu presencia, Señor, que tu Espíritu se manifieste, Señor. Señor, danos sanidad total de cualquier enfermedad. Te damos gracias por la sanidad, porque está escrito que por tus heridas fuimos sanos. Proclamamos ahora que somos sanos en Cristo Jesús. Somos sanos de cualquier enfermedad. Proclamamos que somos sanos de cualquier problema en nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Te damos gracias por la vida eterna en ti, Señor, que tenemos vida en ti, Señor, que ya no vamos a morir, sino que vamos a obtener vida en ti. Señor, que ya no moriremos. Aleluya, Señor. Te glorificamos, te amamos, Padre nuestro. Te doy gracias por cada uno, Señor. Obra en nosotros, Señor. Enséñanos tú, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor. No como los demás, Señor. Queremos ser como tú, como tú. Señor, queremos ser como Cristo Jesús, a llegar a la plenitud de la edad de Cristo, Señor, a la edad espiritual, Señor. Queremos hacer las cosas que hacías, Señor. Ayuda a disciplinarnos, Señor. Ayuda a orarnos, Espíritu Santo. Enseña a orarnos, porque no sabemos cómo orar. Enséñanos tú, Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Que tu Espíritu obre en nosotros, que nos enseñe, nos pueda traducir, que nos pueda dar entendimiento de la palabra que leemos, Señor, que podamos entender la Biblia que tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti. Te damos gracias por tu amor, Padre nuestro. Aleluya, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Amén.